Empecé a trabajar en esa bodega hace 3 años, cuando estaba desesperado por encontrar cualquier empleo que pagara lo suficiente para cubrir la renta. Era un trabajo sencillo en papel. Turno nocturno, vigilancia y registro de mercancía que llegaba tarde por camiones. La empresa almacenaba electrodomésticos, muebles y algunas cajas que ni siquiera tenían etiqueta. Nunca pregunté demasiado. A esas alturas de mi vida, mientras pagaran a tiempo, yo no hacía preguntas. La bodega estaba en las afueras de la ciudad, en una zona industrial donde después de las 10 de la noche parecía que el mundo entero desaparecía. No había tráfico, no había luces en los edificios cercanos, y el silencio era tan profundo que a veces podía escuchar el zumbido de los transformadores eléctricos a 2 cuadras de distancia. La primera noche que entré, el supervisor me entregó una linterna, un radio viejo y un cuaderno de registro. Solo anota cualquier movimiento, me dijo. Camiones, ruidos raros, lo que sea. Recuerdo que se quedó mirándome unos segundos más de lo normal. ¿Ruidos raros? Pregunté medio en broma. Él sonrió, pero no parecía una sonrisa real. Es una bodega grande. Los edificios viejos hacen ruido. Luego se fue. Esa noche pensé que todo sería aburrido. Caminé por los pasillos enormes entre estanterías metálicas de casi 10 metros de altura. Cajas apiladas hasta el techo. El olor a cartón, polvo y metal oxidado llenaba el aire. Las luces fluorescentes parpadeaban en algunos sectores, así que había zonas donde la iluminación era irregular. Pero nada pasó. Ni ruidos extraños, ni movimientos, ni nada. Solo silencio. Y por unas horas pensé que ese sería el trabajo más fácil que había tenido en mi vida. Las primeras semanas fueron exactamente así. Turnos largos, caminatas entre estantes interminables y el sonido ocasional de alguna caja acomodándose por el cambio de temperatura. Pero había algo que siempre me incomodaba. La sección C. No tenía nada especial a simple vista. Era otro pasillo largo lleno de estantes, pero por alguna razón las luces de ese sector siempre estaban más tenues. Como si la electricidad no llegara bien ahí. La primera vez que lo noté fue durante una ronda a las 2 de la mañana. Iba caminando con la linterna apagada porque la iluminación del techo era suficiente. Pero cuando llegué a ese pasillo, todo parecía más oscuro. Encendí la linterna. Y algo raro pasó. Durante un segundo juraría que vi a alguien al fondo del pasillo. Una silueta. De pie. Inmóvil. Apunté la linterna directo hacia ahí. No había nadie. Pensé que tal vez había sido una sombra de las cajas. Pero cuando bajé la linterna, sentí algo extraño en el estómago. La sensación de que alguien me estaba observando. Me quedé quieto unos segundos escuchando. Nada. Silencio absoluto. Así que seguí caminando. Pero desde esa noche empecé a notar pequeñas cosas. Cosas que al principio parecían coincidencias. Cajas que estaban en un lugar diferente al que recordaba. Puertas de metal que aparecían entreabiertas. El sonido lejano de algo cayendo cuando no había nadie más trabajando. Una madrugada incluso escuché pasos. Pasos lentos. Arrastrados. Venían del pasillo C. Pensé que tal vez algún compañero había entrado a revisar algo sin avisar por radio. Así que caminé hacia allá. ¿Hola? Mi voz rebotó entre las estanterías. Nadie respondió. Pero los pasos seguían. Paso. Arrastre. Paso. Arrastre. Cada vez más cerca. Sentí un escalofrío subir por mi espalda. Encendí la linterna y apunté hacia el pasillo. Y justo cuando la luz tocó el suelo, los pasos se detuvieron. Silencio total. ¿Hay alguien ahí? Pregunté otra vez. Nada. Caminé despacio hasta la esquina. Miré dentro del pasillo. Vacío. Completamente vacío. Lo extraño era que el suelo estaba lleno de polvo y no había huellas. Ni siquiera las mías. Como si nadie hubiera caminado ahí en semanas. Esa noche regresé a la oficina y revisé las cámaras de seguridad. Las cámaras cubrían casi toda la bodega. Pero no el pasillo C. Pensé que era un error del sistema. Al día siguiente se lo mencioné al supervisor. La cámara de la sección C no funciona. Él levantó la mirada del escritorio. Sí funciona. Pues anoche no había imagen. Se quedó en silencio unos segundos. Luego dijo algo que todavía recuerdo exactamente. No mires mucho ese pasillo durante la noche. Pensé que estaba bromeando. ¿Por qué? Pero él ya estaba caminando hacia la salida. Solo haz tu trabajo. Eso fue todo. Durante los siguientes días traté de ignorarlo. Pero cada turno nocturno algo nuevo ocurría. Primero fueron los ruidos. Golpes suaves. Como si alguien tocara las cajas desde dentro. Después empezaron los susurros. Muy bajos. Tan bajos que no podía entender palabras. Solo murmullos. Como voces hablando en otra habitación. Pero lo peor empezó una noche de lluvia. Eran las 3 de la mañana.
La tormenta golpeaba el techo metálico de la bodega con tanta fuerza que parecía que alguien estaba arrojando piedras gigantes. Yo estaba revisando el inventario cerca del pasillo C cuando escuché algo diferente. Un golpe. Fuerte. Seco. Clan. Como metal contra metal. Venía de adentro del pasillo. Encendí la linterna. El haz de luz atravesó la oscuridad entre las estanterías. Y entonces lo vi. Al fondo del pasillo. Una figura. Alta. Delgada. Parada completamente quieta. Esta vez estaba seguro. No era una sombra. Era alguien. ¿Quién anda ahí? Grité. La figura no se movió. Di un paso hacia adelante. La linterna temblaba un poco en mi mano. Otro paso. La figura seguía ahí. Pero entonces algo pasó. La luz parpadeó. Solo un segundo. Cuando volvió, la figura estaba más cerca. Mucho más cerca. Y no había escuchado ningún paso. Sentí que el corazón me golpeaba en el pecho. ¿Hola? Silencio. La lluvia seguía cayendo afuera. Pero dentro de la bodega todo estaba muerto. Levanté más la linterna. La luz iluminó su cara. Y en ese momento entendí algo horrible. Eso. No era un trabajador. Porque su rostro no tenía ojos. Solo dos huecos oscuros. Y su boca estaba abierta. Como si estuviera tratando de respirar. Pero lo peor fue cuando esa cosa inclinó la cabeza. Y empezó a caminar hacia mí. Di un paso hacia atrás sin poder apartar la mirada de esa cosa que venía caminando hacia mí desde el fondo del pasillo. No caminaba como una persona normal. Sus movimientos eran lentos, pero irregulares, como si cada paso le costara un esfuerzo enorme, como si sus piernas no recordaran bien cómo moverse. El sonido de sus pies contra el suelo era seco, arrastrado como algo pesado que se arrastra sobre cemento. Intenté decir algo, pero la voz no me salió. La linterna temblaba en mi mano mientras la luz iluminaba su cuerpo cada vez más cerca. Sus brazos colgaban a los lados de forma extraña, demasiado largos, demasiado rígidos. Su ropa parecía vieja, sucia, como si hubiera estado enterrada mucho tiempo. Cuando estaba a unos 10 metros de mí, el radio que llevaba en el cinturón empezó a emitir estática. Primero un ruido bajo, luego más fuerte. SHHHHHHHHHHHHHHH. La estática subió tanto que tuve que apartarlo del oído. ¿Control, me copian? Dije. Solo estática. Miré otra vez al pasillo. La cosa había desaparecido. Simplemente ya no estaba ahí. El pasillo estaba vacío. Sentí el aire salir de mis pulmones como si hubiera estado conteniendo la respiración todo ese tiempo. Apunté la linterna a cada esquina. Nada. Ningún movimiento. Ningún sonido. Solo el eco lejano de la lluvia golpeando el techo. Retrocedí lentamente hasta salir del pasillo C. Esa noche no volví a entrar ahí. Me quedé en la oficina hasta que amaneció. A las 6 llegó el supervisor de turno de día. Un hombre mayor llamado Ramírez que llevaba años trabajando en ese lugar. Apenas me vio, notó que algo estaba mal. «Tienes cara de haber visto un fantasma», dijo medio en broma. Lo miré en silencio unos segundos. «Creo que sí». Su sonrisa desapareció. Le conté todo. Cada detalle. La figura. El rostro sin ojos. Cómo se había acercado. Ramírez no me interrumpió. Cuando terminé, se quedó mirando el suelo unos segundos. Luego suspiró. Sabía que tarde o temprano te pasaría. Sentí un nudo en el estómago. ¿Qué significa eso? Él caminó hacia la ventana de la oficina que daba hacia el interior de la bodega. Esta bodega no siempre fue una bodega. Me giré hacia él. ¿A qué te refieres? Ramírez se cruzó de brazos. Hace más de 30 años este lugar era un centro de almacenamiento industrial, pero hubo un accidente. No dijo más por un momento. ¿Qué tipo de accidente? Él tardó unos segundos en responder. Un incendio. Sentí un escalofrío. Murieron varios trabajadores. ¿Cuántos? Oficialmente 5. Pero la forma en que lo dijo me dejó claro que no era toda la verdad. ¿Y extraoficialmente? Ramírez me miró directo a los ojos. Nadie lo sabe con certeza. Me contó que el incendio ocurrió durante un turno nocturno muy parecido al mío. Un cortocircuito en una de las zonas eléctricas provocó un fuego que se extendió rápido entre las cajas y el material almacenado. Algunos trabajadores lograron salir, otros no. El humo llenó el edificio en minutos. Muchos quedaron atrapados entre los pasillos. Cuando los bomberos entraron, dijo Ramírez, encontraron cuerpos en varias partes del edificio. Sentí un peso en el pecho. ¿Y el pasillo C? Ramírez no respondió de inmediato. Luego dijo algo que me dejó helado. Ahí fue donde encontraron la mayoría.
Ese día pensé seriamente en renunciar, pero necesitaba el dinero. Así que regresé la siguiente noche. Intenté convencerme de que lo que había visto era producto del cansancio. Tal vez mi mente había jugado conmigo. Tal vez era estrés. Tal vez. Pero a las 2 de la madrugada escuché algo que me quitó todas esas dudas. Un golpe fuerte. Desde el pasillo se. Clan. Luego otro. Clan. Como si alguien estuviera golpeando metal. Respiré hondo. Me dije que solo iría a revisar rápido. Caminé por el pasillo principal. Las luces fluorescentes zumbaban suavemente. El aire estaba más frío de lo normal. Cuando doblé hacia el pasillo el golpe volvió a escucharse. Clan. Esta vez más fuerte. Encendí la linterna. El haz de luz recorrió las estanterías. Todo parecía normal. Pero entonces vi algo en el suelo. Huellas. Huellas negras. Como marcas de quemaduras. Iban desde el fondo del pasillo hacia mí. Cada paso parecía marcado con ceniza. El olor también estaba ahí. Un olor horrible. Como plástico quemado mezclado con carne podrida. Sentí náuseas. Las huellas seguían acercándose lentamente hacia donde yo estaba. Pero no había nadie caminando. Las marcas aparecían una por una. Como si algo invisible estuviera avanzando. Un paso. Luego otro. Y otro. Retrocedí. Las huellas siguieron avanzando. Mi respiración se volvió rápida. No. Las huellas se detuvieron a menos de 2 metros de mí. El olor era insoportable. Entonces lo escuché. Una respiración. Justo frente a mi cara. Una respiración húmeda. Pesada. Como si alguien con los pulmones quemados estuviera intentando respirar. Sentí algo frío pasar muy cerca de mi mejilla. Corrí. Corrí tan rápido que casi me caigo en la esquina del pasillo. No miré atrás hasta llegar a la oficina. Cerré la puerta con llave. Y ahí fue cuando noté algo que me dejó paralizado. Las cámaras de seguridad estaban encendidas. Y por primera vez, la cámara del pasillo sí tenía señal. La imagen estaba llena de interferencia. Pero podía ver el pasillo. Y podía verme a mí mismo parado ahí unos minutos antes. Lo extraño era que yo no estaba solo. Había algo detrás de mí. Una figura negra. Alta. Con los brazos demasiado largos. Parada justo a mi espalda. Tan cerca que parecía estar susurrando en mi oído. Pero lo peor fue cuando la imagen se distorsionó. Porque de pronto aparecieron más. Primero 2. Luego 3. Luego 5 figuras más saliendo entre las estanterías. Rodeándome. Observándome. Como si hubieran estado esperando a que regresara. Y justo cuando la cámara se llenó de esas siluetas oscuras. Una de ellas levantó la cabeza lentamente. Y miró directo a la cámara. Me quedé mirando la pantalla sin poder moverme. Sentía el corazón golpeando tan fuerte en el pecho que pensé que iba a desmayarme. La imagen de la cámara seguía llena de interferencia, pero era imposible negar lo que estaba viendo. Había figuras. Muchas. Demasiadas. Todas alrededor del lugar donde yo había estado parado unos minutos antes. Lo más extraño era que en el video yo no reaccionaba. En la grabación se veía que yo estaba simplemente mirando hacia el pasillo con la linterna, completamente ajeno a que esas cosas estaban detrás de mí. Pero cuando una de las figuras levantó la cabeza hacia la cámara algo pasó. La pantalla empezó a llenarse de líneas negras. La imagen se distorsionó. Y el monitor se apagó. Solo quedó la luz tenue de la oficina y el sonido lejano del viento golpeando las láminas del techo. Durante varios minutos no me moví. Ni siquiera respiraba profundo. Solo escuchaba. El silencio dentro de la bodega se sentía diferente esa noche. Más pesado. Como si el aire estuviera lleno de algo invisible. Finalmente reuní valor y revisé el reloj. 3:17 am. Todavía faltaban casi 3 horas para que terminara mi turno. No pensaba salir de la oficina otra vez. Pero unos minutos después escuché algo que me hizo levantar la cabeza. Un golpe en la puerta. Toc. Sentí que todo mi cuerpo se congelaba. La puerta de la oficina daba directamente al pasillo principal de la bodega. Nadie más debía estar ahí. Toc. El golpe volvió a escucharse. Esta vez más fuerte. ¿Hola? Pregunté con voz temblorosa. Silencio. Me acerqué lentamente a la puerta. ¿Quién está ahí? Entonces escuché una voz. Muy baja. Muy débil. Como si alguien estuviera hablando con la garganta llena de humo. Abre. Retrocedí inmediatamente. Esa voz no sonaba humana. Por favor, abre. Sentí la piel de los brazos erizarse. Necesitamos salir. El radio de mi cinturón empezó a emitir estática otra vez. SHHHHHHHHHHHH. La voz detrás de la puerta siguió hablando. Hace mucho calor aquí. Luego algo raspó la puerta. Como uñas arrastrándose sobre metal. No podemos respirar. El raspado se volvió más fuerte. Scratch. Respiré rápido, tratando de mantener la calma.
Recordé lo que Ramírez había dicho. Los trabajadores que murieron en el incendio. Atrapados. Sin poder salir. Entonces entendí algo horrible. Esa voz no estaba pidiendo entrar. Estaba pidiendo salir. El raspado en la puerta se volvió violento. Clan, clan, clan. Como si algo estuviera golpeando con toda su fuerza desde el otro lado. Retrocedí hasta chocar contra el escritorio. El golpe final fue tan fuerte que la puerta tembló en sus bisagras. Y luego, silencio. Un silencio total. Pasaron varios segundos. Nada más se movió. Me acerqué lentamente otra vez. Mi mano temblaba cuando tomé la perilla. La giré despacio. Abrí apenas unos centímetros. El pasillo estaba vacío. Completamente vacío. Pero el suelo frente a la puerta estaba cubierto de algo negro. Ceniza. Como si alguien con los pies quemados hubiera estado parado ahí durante mucho tiempo. Cerré la puerta otra vez inmediatamente. Me senté en la silla tratando de calmar la respiración. Pensé que lo peor había pasado. Pero estaba equivocado. Porque unos minutos después las luces de toda la bodega se apagaron. Todas al mismo tiempo. La oficina quedó completamente a oscuras. Solo la luz de emergencia roja iluminaba débilmente el lugar. El radio volvió a llenarse de estática. Pero esta vez la estática no estaba sola. Entre el ruido se escuchaban voces. Muchas voces. Susurrando al mismo tiempo. Al principio no entendía lo que decían. Pero poco a poco las palabras se hicieron claras. Está aquí. Puede vernos. Él sí puede vernos. Sentí que la sangre se me helaba. Porque esas voces parecían venir de todas partes al mismo tiempo. De las paredes. Del techo. Del suelo. Tiene que quedarse. No lo dejen ir. Necesitamos otro. Las luces de emergencia empezaron a parpadear. Rojo. Oscuridad. Rojo. Oscuridad. En uno de esos parpadeos vi algo en la ventana de la oficina. Una cara. Pegada al vidrio desde el otro lado. Una cara completamente negra como carbón. Con la piel agrietada. Y la boca abierta. El siguiente parpadeo de la luz la hizo desaparecer. Pero entonces escuché algo peor. Pasos. Muchos pasos. Arrastrándose por el pasillo principal. Lentos. Pesados. Como si muchas personas estuvieran caminando hacia la oficina al mismo tiempo. La puerta empezó a vibrar suavemente. No estaban golpeando. Solo tocándola. Decenas de manos raspando el metal. Scratch. 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 Retrocedí hasta el fondo de la oficina. Las voces susurraban cada vez más fuerte. Abre. Solo abre. Queremos verte. Uno de los golpes fue tan fuerte que el marco de la puerta crujió. Clan. La luz roja parpadeó otra vez. Y en ese instante vi algo que me dejó completamente paralizado. Las sombras debajo de la puerta. No había solo una. Había muchas. Demasiadas. Y todas estaban moviéndose. Como si decenas de personas estuvieran de pie justo afuera. Esperando. Entonces una voz distinta se escuchó entre todas. Más clara. Más cerca. Justo al otro lado de la puerta. Sabemos que estás ahí. Mi respiración se detuvo. Porque reconocí esa voz. Era la voz de Ramírez. Pero Ramírez no trabajaba en el turno de noche. Y cuando la voz volvió a hablar, sonaba como si algo estuviera intentando imitarlo. Abre, muchacho. Entonces escuché un sonido que nunca voy a olvidar. Algo cayendo dentro de la bodega. Un golpe enorme. Como si una estantería completa se hubiera derrumbado. La radio explotó en estática. Las luces rojas se apagaron. Y la bodega quedó completamente en oscuridad. Pero en medio de esa oscuridad, algo empezó a caminar dentro de la oficina. Sentí algo frío tocar mi hombro. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Un grito se quedó atrapado en mi garganta mientras mi linterna caía al suelo y rodaba, iluminando solo fragmentos de la oficina. No pude moverme. Solo respiraba con dificultad, sintiendo que algo invisible me rodeaba. El aire estaba tan denso que parecía sólido, presionando contra mi pecho. Un susurro muy cerca de mi oído me hizo girar la cabeza, pero no había nadie. Solo la sensación de que estaba siendo observado, estudiado como un animal enjaulado. Y entonces lo vi. No a través de la linterna, sino en un reflejo de la ventana de la oficina. La figura estaba detrás de mí, enorme, con los brazos deformes y la piel negra y quemada, como si hubiera sido carbonizada por el incendio del que me había hablado Ramírez. Su rostro estaba distorsionado, los ojos huecos, pero de alguna manera me miraban directamente a mí, a mi alma. La voz volvió a escucharse, esta vez más clara que nunca. Te necesitamos. No puedes irte. Mis piernas se movieron por sí solas hacia la puerta, pero cuando intenté abrirla, estaba bloqueada. Como si algo invisible la sujetara con fuerza desde el otro lado.
Los golpes continuaban, ahora acompañados de rasguños que se movían en el metal de la puerta, escalando hacia arriba y hacia los lados. Mi respiración se volvió agitada. Podía escuchar más voces, todas a la vez, murmurando y gritando, mezclándose con los golpes y los rasguños. Algunas voces eran familiares, la de Ramírez, la de trabajadores que recordaba haber visto durante el día, voces que deberían estar muertas. Sentí un tirón en la espalda. Algo invisible me empujó hacia adelante y me hizo caer al suelo. La linterna rodó y se apagó, dejándome en completa oscuridad. Solo quedaba la luz roja tenue del sistema de emergencia, parpadeando intermitente, proyectando sombras que parecían moverse con vida propia. Y fue entonces que entendí algo aterrador. No era solo el pasillo, toda la bodega estaba viva con ellos. Los fantasmas del incendio, atrapados en la muerte, se habían quedado, y ahora cada estante, cada caja, cada sombra podía estar observándome, siguiendo mis movimientos, esperando el momento para atraparme. Intenté arrastrarme hacia la oficina, hacia cualquier lugar seguro, pero el piso se sentía pegajoso. Algo me había agarrado del pie. Tiré con todas mis fuerzas y logré soltármelo, solo para escuchar un rugido que no era humano, un sonido que combinaba gritos y crujidos de metal. Mi corazón latía tan rápido que sentía que iba a explotar. Sabía que no podía quedarme ahí mucho más tiempo. Pero la puerta seguía cerrada. Y las voces no dejaban de susurrar. Está atrapado. No puede escapar. Es nuestro ahora. En un instante, las sombras del suelo se alzaron, tomando forma de figuras humanas, sus cuerpos quemados y deformes, emergiendo de cada esquina, de cada pasillo. No había forma de escapar. Intenté levantarme y correr, pero mis piernas no respondían. Estaban paralizadas por el miedo o por algo más. Una de las figuras avanzó hacia mí. Lentamente. Sus brazos se extendieron como garras. Podía ver los restos de sus manos, carbonizados y con dedos demasiado largos. Cada paso hacía que el suelo crujiera, aunque no había nada que pesara tanto encima. Cerré los ojos, esperando el golpe final, el abrazo de la muerte que seguramente me esperaba. Y entonces algo increíble pasó. Una de las voces, mucho más profunda y autoritaria que las demás, gritó: «No lo toquen». Las figuras se detuvieron instantáneamente. El silencio que siguió fue más aterrador que los gritos y rasguños anteriores. La bodega entera parecía contener la respiración. La voz continuó: «Este no es nuestro aún». Entonces las sombras comenzaron a retroceder lentamente hacia el pasillo. La figura que estaba frente a mí desapareció en la penumbra, y las demás siguieron el mismo camino, desvaneciéndose entre las cajas y los estantes. Quedé tirado en el suelo, temblando, incapaz de moverme. La luz roja seguía parpadeando y las voces se desvanecieron. La bodega volvió a estar silenciosa por un momento. Pero sabía que eso no había terminado. Sabía que lo que había visto esa noche no era un accidente. Algo había despertado en la bodega. Algo que no descansaría mientras alguien humano estuviera allí. Y lo peor era que parecía que me habían marcado. Pasé el resto de la noche sin poder dormir, sentado en la oficina, escuchando cada crujido, cada susurro del viento entre las láminas del techo, esperando que algo volviera a aparecer. La lluvia había parado, pero el aire seguía pesado, húmedo, cargado con un olor a quemado que no se iba. Cada vez que parpadeaba la luz roja, me parecía ver sombras que se movían fugazmente en el fondo del pasillo, como si la bodega me recordara que nada había terminado. Cuando el amanecer llegó, temblando, decidí recorrer la bodega. Mis pasos eran lentos y cautelosos, y mi linterna iluminaba el camino mientras las sombras parecían retroceder ligeramente ante la luz natural que entraba por las ventanas altas. Fue entonces que lo vi. Una de las cajas abiertas en el pasillo, dentro había documentos antiguos y fotos carbonizadas de trabajadores, algunos que reconocí como nombres del registro de la empresa. Pero uno de los papeles llamó mi atención. Un informe del incendio, con nombres tachados, y una anotación al margen que decía: «Quien vea lo que no debe será parte de nosotros». Mi respiración se detuvo. Todo lo que había sucedido la noche anterior tenía sentido de la peor manera posible. No era solo una presencia. Los fantasmas del incendio estaban atrapados en la bodega, y ahora yo era alguien que había visto demasiado. Alguien que había percibido lo que ellos no podían dejar que otros vieran. Decidí salir de la bodega y no volver jamás, pero cuando fui a abrir la puerta principal, algo me detuvo. No estaba cerrada. No estaba bloqueada físicamente, pero sentí un peso invisible que me empujaba hacia atrás. Miré hacia el pasillo y vi algo que me heló la sangre. Todas las sombras que había visto la noche anterior habían regresado, concentradas allí.
sus ojos negros brillaban tenuemente en la penumbra, y sus cuerpos parecían moverse como una marea oscura que se acercaba lentamente. Grité, tratando de correr hacia la salida, y en ese momento recordé algo que Ramírez me había dicho. Solo los que conocen la historia pueden salir intactos. Entonces comprendí. Debía enfrentar lo que había sucedido, entender por qué los fantasmas estaban atrapados y por qué me habían elegido a mí. Me acerqué al pasillo C, con la linterna temblando en mi mano, y empecé a leer los nombres de los trabajadores en los documentos carbonizados. Uno por uno, sus historias me llegaron como flashes. Eran trabajadores atrapados, desesperados, buscando liberación. Y luego lo entendí: los fantasmas no querían lastimarme. Querían que ayudara a liberar sus almas. Las figuras avanzaron lentamente hacia mí, pero esta vez no sentí miedo, sino una extraña mezcla de terror y comprensión. Susurros antiguos llenaban la bodega. Ayúdanos. Llévanos fuera. Recordé las instrucciones que Ramírez me había dado cuando me habló del accidente, en un murmullo, antes de morir años después de retirarse. Si alguna vez la bodega te reclama, encuentra los nombres, lee sus historias, y déjalos ir. Seguí avanzando, abriendo cajas, leyendo documentos, memorizando nombres, llamando sus historias en voz alta. Las figuras se acercaban, no para atacarme, sino para observar, cada vez más claras, sus formas más definidas, como si fueran regresando lentamente a la luz. Durante horas, la bodega parecía interminable, y cada nombre leído era como un golpe en mi corazón. Pero finalmente, después de lo que parecieron días, las sombras empezaron a desvanecerse. Una por una, se disolvieron en el aire, dejando un silencio absoluto. La bodega estaba vacía, pero nunca volvió a ser segura. Salí justo cuando el sol comenzaba a iluminar las ventanas. El aire fresco de la mañana me dio fuerzas, pero sabía que ya nada sería igual. Nunca más trabajé en bodegas nocturnas, nunca más miré el pasillo C sin sentir que algo me observaba, y nunca más volví a ignorar los susurros del pasado. Porque algunas historias no terminan solo, esperan que alguien las escuche para poder descansar. Los días siguientes fueron un caos. Aunque los fantasmas parecían haberse desvanecido, la sensación de que alguien me observaba no me abandonaba. Cada vez que pasaba por la calle cerca de la bodega, un escalofrío recorría mi espalda. Sabía que había liberado a las almas atrapadas, pero también sentía que algo me había marcado, como si la bodega me hubiera elegido a mí para ser su testigo. Un par de semanas después, decidí volver a la ciudad para recoger mis cosas de la oficina. Quería cerrar ese capítulo para siempre. Al entrar, la bodega estaba vacía, silenciosa, aparentemente normal. El pasillo C estaba oscuro, pero no había rastros de movimiento, ni huellas, ni sombras. Todo parecía en paz. Respiré aliviado, pensando que todo había terminado. Pero mientras caminaba hacia mi escritorio, sentí una presencia detrás de mí. Giré lentamente. Nada. Solo estantes vacíos y cajas apiladas. Sin embargo, cuando me giré de nuevo, vi algo que me dejó paralizado. En la esquina del pasillo C, entre la penumbra, había una figura más definida que cualquiera que hubiera visto antes. Era alta, delgada, con la piel negra y quemada, pero esta vez sus ojos parecían humanos. Me miraban fijamente, con una expresión que combinaba gratitud y advertencia. El aire se llenó de un susurro, pero esta vez no era amenazante. Nunca olvides. Un frío recorrió todo mi cuerpo. En ese instante comprendí que la bodega no solo estaba llena de almas atrapadas. Ahora algo de mí se había quedado allí. Algo que nunca podría recuperar del todo. Di un paso hacia atrás y tropecé, y cuando miré de nuevo, la figura ya no estaba. Solo el pasillo C, oscuro, silencioso, esperando. Como si supiera que algún día volvería alguien más que mirara demasiado, alguien que escuchara demasiado, alguien que no podría escapar de la historia que allí habitaba. Salí corriendo de la bodega por última vez, pero incluso mientras caminaba bajo la luz del sol, podía sentir una mirada sobre mí. Una presencia que me recordaba que la bodega nunca olvida. Nunca libera a todos. Y que, en algún rincón oscuro, los fantasmas aún susurran, esperando al próximo que los vea, al próximo que no pueda escapar. Todavía puedo escuchar sus voces a veces, especialmente en las noches silenciosas, cuando todo está oscuro y el viento golpea, como el recuerdo de los que no pudieron salir. Y cada vez que cierro los ojos los veo. Siempre allí, esperando. Porque algunas historias no terminan, simplemente encuentran a alguien que pueda contarlas. Y yo ahora soy ese alguien.